Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos cada semana de cómo entrenar mejor, de hacer diferentes ejercicios, de cómo entrenar en casa de forma minimalista y en definitiva de cómo hacerlo de forma eficiente. Ya sabéis que al final, si entrenamos buscando objetivos y no perdiendo el tiempo. Entonces, en este sentido, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo combinar diferentes entrenamientos. Ya sabéis, si nos gustan varias cosas, yo qué sé, igual nos gusta entrenar fuerza, entrenar con pesas, pero también nos gusta el fútbol, nos gusta el ciclismo, nos gusta la natación, nos gusta salir a correr. Entonces, si queremos mezclar todo eso, tenemos que tener ciertas cosas en cuenta. Vamos a hablar un poco acerca de todo esto, vamos a ver por qué, bajo mi punto de vista, muchas veces cometemos errores. Ya veréis que realmente es muy sencillo de programar, al final no hace falta complicarse demasiado la vida, que muchas veces pensamos, vale, yo quiero hacer 3 cosas diferentes, o sea, me gustan 3 deportes diferentes, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues vais a ver que no es tan complicado al final, ¿eh? Que muchas veces decimos, buah, es que tengo que hacer una programación de la leche, yo esto no sé hacerlo, tengo que contratar a alguien, bueno, pues al final ya veréis como tampoco es para tanto. Así que sin más, bueno, ya sabéis que en ivyamazares.com tenéis ahí las notas del episodio, tenéis también más episodios para escuchar, que por cierto, este tema lo he dejado caer, he hablado de él también en Lifters, en el podcast que hago cada día de lunes a jueves, con lo cual, si queréis escuchar esos podcasts, esos episodios, también los podéis escuchar desde ahí. Y como digo, vamos a entrar en este tema, que me parece muy apasionante y me parece un tema que da para hablar muchísimo. Ya sabéis que este podcast al final es un podcast un poco corto, pero bueno, que al final si tenéis dudas, bueno, pues me lo preguntáis en ivyamazares.com/contactar o si no en redes sociales, que ya sabéis que ahí estoy también, todo el rato en Instagram subiendo cosas. Me lo preguntáis y en siguientes episodios seguimos hablando de este tema. Pero bueno, sin más, hoy comenzamos. Y lo primero, lo que quería dejar claro. A ver, está claro que siempre tenemos que centrarnos en una actividad principal, ¿no? Por ejemplo, si queremos ganar masa muscular, está claro que vamos a tener que centrarnos en el entrenamiento de fuerza, en el entrenamiento de hipertrofia. Vamos a tener que tener claro ese punto de partida, porque si no, al final vamos a perderlo como de vista y un día puede que salgamos a correr porque nos apetece, otro día entrenemos pesas, otro día vayamos a jugar un partido de fútbol. Y claro, si estamos buscando ganar masa muscular y realmente no tenemos como una planificación, aunque sea mínima, realmente estamos como perdiendo un poco el tiempo. No es que estemos perdiéndolo, estamos haciendo cosas que nos gustan, pero realmente al final no vamos a ver objetivos. Por lo tanto, lo primero de todo, nos apuntamos en una lista todo aquello que queremos hacer. Si nos gustan 5 deportes, pues 5. Si nos gustan 10, pues 10. Los que sean, da igual. Lo apuntamos todo y apuntamos por orden de preferencia lo que más nos gusta o en lo que queremos enfocarnos. Si es el fútbol, pues es el fútbol. Si es el ciclismo, pues el ciclismo. Y si son las pesas, pues las pesas. Eso sería el punto de partida. Eso es muy importante, porque a partir de aquí lo que vamos a hacer es establecer esas prioridades. Por ejemplo, lo que decía, imaginémonos que queremos ganar masa muscular, pues ya sabemos que el entrenamiento de fuerza o de ganar masa muscular, como queráis llamarlo, debe de ir lo primero. Vale, lo segundo, ¿qué es? Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el ciclismo, bueno, pues eso va a ir lo segundo. Vamos a tener que conjugar esos dos entrenamientos y ver cómo podemos hacerlo, de qué forma podemos mezclarlos para que ganemos masa muscular y esto no interfiera en el entrenamiento de fútbol, en el partido que juguemos los domingos, o cómo ese partido que jugamos entre semana no interfiere tampoco en ese entrenamiento principal. Porque al final, claro, si lo damos todo jugando al fútbol durante 4 días a la semana, luego vamos a ir a los entrenamientos y tampoco vamos a conseguir gran cosa. Así que eso sería lo segundo. Lo primero, ya sabéis, hacer la lista. Lo segundo, establecer esas prioridades que nos van a decir, pues básicamente, en lo que deberíamos de centrarnos. Si son 3 cosas, pues 3. A partir de ahí es muy sencillo, o sea, tampoco deberíamos de complicarnos mucho más la vida. Tenemos que hacer un esquema, pero en este sentido muchas veces también cometemos el error de hacer un esquema semanal, de 7 días. O sea, es muy sencillo realmente cuando tenemos horarios muy fijos. Por ejemplo, de lunes a viernes trabajo, los fines de semana descanso, siempre, por ejemplo, trabajo de mañanas, tengo todas las tardes libres, puedo hacer lo que quiera. Claro, si tenemos ese tipo de horarios, igual es más sencillo hacerlo de esa manera. Pero yo nunca aconsejo hacerlo así, porque estos esquemas de 7 días, al final el cuerpo no entiende de eso, no entiende de una semana, ni de un mes, ni nada de eso, no entiende de tiempo. Entiende simplemente de entrenamientos y entiende de recuperación. O sea que puedes entrenar perfectamente una semana 4 días, otra semana 3 y otra semana 5. Entonces al final pensar en esto como por ejemplo, podemos decir, entreno el lunes un grupo muscular en concreto, pero la semana que viene puede que el lunes no toque entrenar ese grupo muscular, sino que puede que toque el miércoles o el martes, dependiendo de cómo vayamos ajustando esto con el paso del tiempo. Imaginémonos que entrenamos el lunes, luego el martes, luego descansamos el miércoles, pero nos encontramos todavía cansados, así que descansamos un día más, luego entrenamos otra vez el viernes.
Claro, todo esto está muy relacionado con la autorregulación, que lo comenté también en Lifters, en el podcast diario, y al final esto se va adquiriendo con el paso del tiempo. O sea, según vamos ganando experiencia, vamos a ir sabiendo autorregularnos mejor y saber hacer este tipo de cambios según vaya pasando el tiempo. Con lo cual tampoco va a hacer falta que digamos, vale, los lunes, miércoles y jueves voy a entrenar pesas y los sábados y domingos fútbol, por ejemplo. No hace falta que hagamos este tipo de esquemas tan fijos, porque luego lo que pasa es que entre semana hay algún tipo de evento que realmente no lo esperábamos o pasa alguna cosa de última hora que hace que no podamos entrenar ese día en concreto que queríamos entrenar y parece que se nos desbaratan todos los planes, o sea que decimos, vaya, pues ahora tenía todo ya planificado y ahora no sé cómo hacerlo. Bueno, pues en ese sentido, no penséis en el esquema semanal de 7 días, sino ir poco a poco entrenando y lo que tenéis que apuntar, eso sí, es los días que más o menos pensáis o creéis que necesitáis para recuperaros de los entrenamientos. Si después de un entrenamiento de pierna, imaginémonos, vamos a pensar que necesitamos 3 días de recuperación, no tiene mucho sentido que al día siguiente juguemos un partido de fútbol. O por ejemplo, tampoco tendría mucho sentido entrenar un día ciclismo bien intenso y luego, por ejemplo, al día siguiente entrenar pierna. No vamos a rendir en el entrenamiento de pierna, eso está muy claro, eso lo sabemos todos ya. Entonces, este tipo de cosas más o menos hay que tenerlas ya claras y tampoco, como digo, hace falta hacer un esquema muy milimétrico, muy fijo, pero sí saber más o menos los días que vamos a ir descansando entre sesiones. Que luego, como digo, con la autorregulación, pues vamos a ir viendo cómo esto va a variar, pero es importante por lo menos dejarlo bien definido. Luego lo siguiente, que viene muy del hilo con todo lo anterior que he comentado, es lo que buscamos. Porque si lo que buscamos, por ejemplo, es rendir en ciclismo, vamos a centrarnos en esa actividad. O sea, no vamos a empezar con hacer 4 días de fuerza, porque sí, esto lo va a mejorar, o sea, va a mejorar el ciclismo, pero realmente si nos centramos tanto en las pesas, posiblemente estemos quitando tiempo de entrenar ciclismo. Y esto pasaría con cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, natación. Si queremos mejorar en la natación, tenemos que hacer natación. Si queremos mejorar en el running, tenemos que hacer running. Que luego podemos complementarlo con el entrenamiento de pesas para mejorar en esos entrenamientos en sí. O sea, eso es importantísimo, por supuesto que lo tenemos que hacer. Pero claro, no vamos a centrarnos en hacer una rutina de 6 días de fuerza, en la cual lo que vamos a ganar es masa muscular, es ganar fuerza, pero realmente luego cuando nos preguntan es, pues no, yo estoy centrado en mejorar mis 50 kilómetros en carrera. Hombre, pues en ese sentido tendrás que salir a correr y tendrás que acompañarlo, eso sí, de ciertos días con entrenamiento de fuerza, pero no dedicar 6 días, ¿vale? 6 días quizás sea excesivo. Así que en ese sentido sería muy importante también definir lo que buscamos. Y un último punto también que me parece interesante es medir y analizar los objetivos que vamos cumpliendo con el paso del tiempo. Una vez tenemos todo lo anterior, que vamos poco a poco entrenando, vamos viendo los resultados, lo suyo sería ir midiendo lo que vamos consiguiendo, porque claro, al final si tenemos ciertos objetivos, imaginémonos, queremos mejorar en carrera, queremos mejorar en ciclismo, pero no vamos apuntando si vamos mejorando o no, realmente estamos haciendo las cosas un poco como al tuntún, ¿no? Estamos como diciendo, bueno, a ver, lo que salga salió, voy a ir entrenando unos días esto, otros días lo otro, voy a ir mezclando un poco todo y realmente a ver si mejoro o no mejoro, que realmente no lo sé porque como no apunto nada, pues no lo voy a saber nunca. Así que en ese sentido, vamos a apuntar todo, vamos a medir realmente cómo estábamos al principio, cómo vamos evolucionando y según veamos cómo progresamos, pues vamos a retocar cosas. O sea, quizás necesitemos meter menos volumen al entrenamiento de pesas, quizás necesitemos hacer algún día más de entrenamiento enfocado en eso que queremos mejorar, o igual hasta menos tenemos que hacer, o sea, igual estamos haciendo demasiado. Entonces, midiendo todo esto, lo vamos a conseguir. Vale, ahora viene el punto importante, después de hablaros de todos estos puntos que deberíamos de tener en cuenta, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues al final lo que tenemos que hacer es tener en cuenta todo esto, pero no en un esquema de 7 días, como dije al principio. Tenemos que hacerlo en un esquema mucho más flexible. Por ejemplo, vamos a pensar, vamos a poner un ejemplo que yo quiero mejorar en el fútbol. Sabemos que el entrenamiento de pesas también nos va a mejorar el rendimiento en el fútbol, con lo cual lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginémonos que entrenamos 5 días o 4 días fútbol a la semana. Vale, pues vamos a meter un entrenamiento de unos 2 o 3 días de fuerza a la semana, que sea un entrenamiento que esté más o menos separado de los entrenamientos fuertes de fútbol, y de esta manera lo que vamos a conseguir con un volumen de trabajo más o menos medio, no hace falta tampoco pasarnos, porque realmente si nos pasamos en el entrenamiento de pesas, luego va a interferir esto. O sea, vamos a hacer un volumen mínimo efectivo con el cual vayamos progresando poco a poco y vamos a medir y vamos a analizar cómo vamos mejorando en el fútbol. O sea, tenemos que analizar también cómo mejoramos en el entrenamiento de fuerza, evidentemente que tenemos que ir apuntando todo, o sea, vamos a tener que ir subiendo los pesos, las repeticiones,
Todo esto que os he ido comentando también en episodios anteriores acerca de cómo progresar en el entrenamiento de fuerza, bueno, pues esto lo tenemos que apuntar. Pero luego, como nuestro objetivo principal, en este caso, en este ejemplo, es el fútbol, pues vamos a apuntar eso. Vamos a ver si estamos mejorando o realmente llegamos al partido de fútbol o vamos al entrenamiento y llegamos cansados, no rendimos, en el partido de fútbol rendimos menos que antes y todo esto. Claro, todo esto al final nos va a dar muchas pistas de cómo tenemos que manejar ese entrenamiento principal, de si tenemos que cambiar algo, de si tenemos que seguir así, de si realmente estamos haciendo un trabajo efectivo o realmente al final lo que estamos haciendo es ir para atrás, que muchas veces, como digo, si no tenemos todo este tipo de cosas en cuenta, al final queremos hacer una actividad para mejorar en otra en concreto y realmente no mejoramos ni en una ni en otra. Pero principalmente pasa por eso, porque no tenemos en cuenta este tipo de cosas. Al final, esta sería la forma de hacerlo, o sea, es bastante sencilla, no hace falta complicarse mucho más la vida. Si os gusta cualquier otro deporte, pues sería lo mismo. Yo he puesto estos ejemplos porque son bastante habituales, pero hay muchos más. O sea, tampoco penséis que simplemente existe esto, pero realmente si os gusta el baloncesto, si os gusta, por ejemplo, hacer actividades quizás como la calistenia, actividades un poco más diferentes que no son quizás tan populares, bueno, al final es lo mismo. Podemos complementar un montón de deportes, un montón de actividades, pero siempre tenemos que tener ciertas prioridades, o sea, no podemos mezclar todo. No podemos entrenar 5 días a la semana, por ejemplo, pesas, y luego entrenar 4 días fútbol, y luego entrenar otros 3 natación, y luego también los fines de semana hacer ciclismo. Bueno, al final sería un cacao que no conseguiríamos mejorar en nada, y eso es importante porque muchas veces luego vemos que no llegan los resultados y realmente pensamos, ¿qué puedo estar haciendo mal si realmente entreno mucho y entreno de todo? Bueno, pues ahí está el problema, que hacemos mucho, hacemos demasiado, pero no nos enfocamos en nada. Así que como digo, si tenéis alguna pregunta acerca de esto que sea un poco más concreta, de la programación, de cómo mezclar ejercicios o de alguna cosa de lo que se os ocurra, bueno, pues me la dejáis en Instagram, también en ivyamazares.com/contactar. Y sin más, en siguientes episodios, en un preguntas y respuestas, por ejemplo, que hagamos dentro de poco, pues las puedo ir respondiendo. Así que sin más, nos escuchamos dentro de 7 días de nuevo aquí en este podcast, en Cuaderno de Entrenamiento. Espero que paséis una buena semana de entrenamientos, que le deis duro. Y sin más, nos escuchamos muy pronto. ¡Chao!